Hola y bienvenidos a todos a este nuevo video de YouTube. Bienvenidos a lo que sería una ocasión en la cual les voy a explicar cuál es la manera correcta e ideal para desarmar a tus oponentes dentro de Saber Showdown. Yo sé que ya muchos se lo estaban preguntando, ya muchos tenían la duda y la interrogante de cómo hacer cuando en ocasiones estás luchando con tus enemigos y se da la cuestión de que te quitan la espada, no sabes cómo, no sabes tampoco cómo recuperarla y entonces nos entra la duda de cómo aprender o cómo lograr hacer esto dentro de este épico juego. Bien, lo primero que vamos a decir es que es una cuestión un tanto interesante y que no es tan fácil como parece. Es decir, tú en primera instancia no vas a llegar y desarmar a todo el mundo si es que no has practicado con anterioridad o si es que anteriormente no te has dedicado un largo rato a lo que sería entrenar esto. Hoy te voy a enseñar cuáles son los fundamentos para aprender a hacer esto y de qué manera lo puedes ir practicando para que en los combates reales, cuerpo a cuerpo con otros usuarios, pues no te enfrentes ante esta situación, que te lo hagan a ti, sino que seas tú quien desarme a otros y finalmente los puedas vencer, porque una vez desarmado tu contrincante, tu oponente, será mucho más fácil vencerlo. Una información especial que nos permiten entender los creadores de este videojuego es que aquí en la lista de combos, es decir, en el menú principal donde entras al juego, en la lista de combos vas a encontrar que es posible desarmar dentro de los combos o características de este juego. Obviamente no es un comando o una tecla para desarmar y ya, sino que tienes que hacer una combinación entre movimiento y defensa para aprender a desarmar, pero eso te lo voy a explicar ya una vez entremos aquí dentro de Roblox. Bien, lo primero que tienes que hacer es acercarte a esta área de entrenamiento para teletransportarnos a la zona de entrenamiento, que será la zona en la cual nosotros vamos a ir perfeccionando. Como ven, te llevan a otro servidor que de hecho es prácticamente lo mismo. De hecho tiene un poco más de pósters aquí en las paredes y decoración, entre otras cosas, pero aquí es donde nos interesa estar, aquí es donde necesitamos estar, porque en este servidor solo para nosotros es donde nosotros vamos a aprender a desarmar. Yo lo di play, así que me llevaron aquí donde hay unos mobs. Si no sabías llegar hasta esa zona, pues ya lo aprendiste, pero igual podemos hacer otro video donde te enseñamos paso a paso para qué sirven esas cosas. Estos mobs, dummies que están haciendo movimientos generados automáticamente y qué podemos hacer. Lo que podemos hacer en este video, en esta ocasión, va a ser desarmar a cada uno de estos monstruos, de estos personajes, aprendiendo cómo hacerlo. Es decir, lo que nos dicen los creadores del juego es que para lograr este ataque, digamos que esta posible combinación y lograr desarmar a alguien, lo que tú necesitas hacer es dar un ataque de defensa digamos que en cambio, o sea, yendo a la contraria al movimiento que la persona o que el contrincante está haciendo. En este caso vamos a ver el de frente. Aquí te voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, yo me paro frente a él y lo primero que tienes que entender que para lograr una defensa correcta tienes que mirar en pos de la posición a donde él está yendo. Es decir, si este es un golpe de tipo encima de la cabeza, que es un golpe que hacemos caminando hacia adelante y golpeando, o caminando hacia atrás y golpeando. Bien, este golpe de tipo de cabeza que nos pueden propiciar a nosotros lo podemos defender viendo a nuestro personaje pero posicionando nuestra mirada hacia arriba. Nos damos cuenta de que nos defendimos correctamente una vez que aparezca la barra roja que está a la izquierda, pues aparezca en color verde. En este caso está apareciendo en color verde todos los golpes que me da. Si yo apuntara abajo, pues no me haría daño, pero como vemos, si apunto a otros lados, por ejemplo a la derecha, la barra roja va quitando potencia, es decir, por cada defensa mal dada, pues te van quitando potencia hasta que en un momento dado quedas indefenso y ahí es cuando te hieren hasta que te matan. Aunque no estamos hablando de cómo defendernos en este video, sino de cómo desarmar. Así que la manera de desarmar es primero defenderte con el clic derecho, apuntar a la dirección donde tienes que apuntar dependiendo del ataque, de qué dirección sea el ataque. Y una vez puesto el ataque, calcular el momento en el que te va a golpear para hundirle clic derecho, sumarle clic izquierdo al clic derecho que ya tienes. Es decir, cuando tú estás defendiéndote con clic derecho y le das clic izquierdo, haces movimientos de este tipo. No sé si lo habías notado, pero tal vez pensabas que era como para defenderte mejor, para sentirte más cool. No, en realidad esos movimientos son los óptimos y necesarios para desarmar. Si te mueves para diferentes direcciones, estos movimientos cambian. Para contrarrestar a este movimiento de overhead, o sea, un movimiento que nos llega de espadazo arriba, nosotros tenemos que hacer un movimiento combinando nuestro movimiento con la defensa de espada, justo en el momento en el cual nos va a golpear, es decir, yendo hacia adelante y presionando clic izquierdo en el mismo momento donde él nos va a golpear. Vamos a mostrar el ejemplo a ver si nos sale la primera. Si no nos sale la primera, quiere decir que, muchachos, esto no es tan fácil de dominar, así que ni siquiera yo soy experto en esto, pero puede salir, puede no salir. Vamos a practicarlo y para eso estamos. Bien, allí primer golpe, no me sale.
tiene que ser un golpe medido y preciso en el que tú calcules, digamos, la trayectoria y saber en qué momento ir hacia adelante y presionar el clic izquierdo. Aquí no me está saliendo hasta el momento, pero ya me saldrá. Bien. Bueno, en este momento me acaba de salir el gol. Digamos que no es tan fácil como aparenta ser, sino que resulta un poco complejo, digamos, que manejar esto. Como ves, me está saliendo ni siquiera en el quinto intento. O sea, podemos decir que no es tan fácil. Para eso yo te tengo una recomendación, y es que constantemente te estés moviendo hacia adelante y estés dando como tus defensas de sentido, hasta que va a llegar el momento en el cual la espada de nuestro combatiente se vaya a desarmar. Puedes ir caminando hacia atrás también, y como vemos aquí se acaba de caer su espada. Vamos a intentarlo de nuevo. Puedes ir caminando hacia atrás hasta que ya llega un momento o un punto donde la espada de él se cae. Bien, esta es la defensa solo para este tipo de ataque, porque para este tipo de ataque, que sería arriba y a la izquierda, pues hay una defensa diferente que viene en llevar la espada como que en determinado movimiento también. Aquí no recuerdo si es hacia adelante o caminar hacia atrás y a la derecha. Es decir, son movimientos complejos que tienen que ir con llevar la contraria al trayecto que nuestro oponente está llevando. Por ejemplo, left significa izquierda, o sea que nuestro espadazo viene en esa dirección. Si nos defendemos, vemos que aparece verde. Ahora, ¿cómo vamos a contraatacar? Pues yendo nosotros también a la izquierda, es decir, moviéndonos en esta dirección. Vamos a ver cómo nos sale. Ya les he dicho que no sale la primera, la verdad, y ni siquiera la segunda, así que requieres de práctica para que te pase algo como esto, que se acaba de caer su espada. Y aquí tenemos back left, que sería un caso en el que viene de la izquierda pero en la parte de abajo. O sea, si apuntamos hacia arriba no vamos a defender, sino apuntando hacia abajo. De hecho, aquí ni siquiera me ha salido, aquí me ha salido la defensa. Y para repeler ese ataque tienes que moverte hacia la izquierda pero hacia abajo. Vamos a ver. Y bien, poco a poco te vas dando cuenta de que no es algo tan fácil de llevar. Ya va a llegar un momento en el que te recomendamos practicar con el random attack para que no sepas de dónde viene el ataque y como que así empezar a defenderte de todo y empezar a ya desarmar en el caso. Lo que más te recomiendo es ir desarmando estos ataques de overhead, que son los más fáciles y los que vienen con más continuidad de nuestros enemigos. Si es un enemigo pues ya experto, pues te va a atacar de todo lado y la verdad no es algo que salga tan fácil, pero si lo llegas a dominar pues habrás ganado prácticamente más de la mitad de la batalla. Esas son las recomendaciones de hoy. Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión y hasta la vista. No olvides que debajo en la descripción está la comunidad de Robloxianos más grande. Ahí nos vemos, ¿sabes? Hola, permítenos contarte qué es la comunidad Robloxianos. Todos los jugadores de Roblox han dicho que estar allí Es estar en familia. Han dicho que no hay nada tan genial como una comunidad en donde pueden aprender a ser youtubers, tiktokers, obtener Robux ilimitados y logran estar a otro nivel. Miles de personas se sienten genial en la comunidad. Ahora faltas tú. Ve ahora mismo al link de la descripción y únete.